Siguiendo con el análisis de corrientes microscópicas, del que ya vimos cómo se hacen las relaciones corrientes-voltajes o curva IV, ya vimos cómo sacar los tiempos promedio de apertura y cierre del canal, los tiempos. eh, Siguiendo con el análisis de las corrientes microscópicas o corrientes a través de un solo canal, ya vimos cómo se hacen las relaciones corrientes-voltaje o curvas IV, cómo obtener los tiempos promedio de apertura y cierre del canal y cómo obtener las probabilidades de apertura y cierre de los canales iónicos. Entonces, siguiendo con este análisis, vamos a ver algo importante, que es la elaboración de los histogramas de amplitud e histogramas de tiempos de estancia, que, como su nombre nos indican, tienen como objetivo brindarnos información en el primer caso de la amplitud de la corriente, es decir, los niveles de corriente que tiene el canal o cómo son los saltos de la corriente cuando el canal abre, y en el segundo, información sobre la duración de las aperturas y cierres de este canal. Como ustedes recordarán, los histogramas son representaciones en formas de barras de la distribución de cierto conjunto de datos, y en este caso los datos que queremos analizar son precisamente la amplitud de la corriente por un lado y la duración de los eventos de apertura y cierre del canal. Recordemos que la amplitud de la corriente es el brinco que da el canal desde el estado cerrado al estado abierto, como se ve en esta figura, y los eventos de apertura y cierre. Este sería un evento de cierre, este sería un evento de apertura, este sería otro evento de apertura, este sería otro evento de apertura. Entonces, lo que nos permite analizar eh, estos histogramas son precisamente, por un lado, la amplitud, los saltos que da la corriente cuando el canal abre, y en el segundo caso, las duraciones, cómo se distribuyen las duraciones de los eventos que tiene ese canal. Entonces, empezando con los histogramas de amplitud de la corriente, el objetivo principal es ver los niveles de corriente que pasa a través de ese canal a cierto voltaje. Entonces, imagínense que nosotros tenemos nuestro trazo de corriente que obtuvimos fijando el potencial de membrana a cierto voltaje, y obtenemos estas aperturas y cierres del canal. Eh, como pueden observar, en un trazo experimental real se ven las aperturas y cierres, pero hay cierto ruido que tiene diferentes orígenes, pero que nosotros no podemos distinguir de dónde viene. Pero aún así podemos distinguir que hay dos niveles muy claros, ¿no? Que es el correspondiente al estado cerrado, que es esta línea punteada y que podemos decir que es corriente cero en promedio, y tenemos otro nivel de corriente que corresponde al estado abierto. Cada que abre el canal, la corriente brinca aproximadamente al mismo nivel, eh, y cuál es esa amplitud de esa corriente es lo que vamos a obtener del histograma de tiempo, del histograma de amplitud, perdón. Entonces, aquí a la derecha en B se ve el histograma de amplitud correspondiente a este trazo de corriente, a este registro de corriente, y de lo que se trata es, cada punto de esta señal se va a graficar en su nivel de corriente correspondiente. Entonces, si se fijan, tenemos dos gaussianas, una que está centrada en el nivel promedio de corriente cuando el canal está cerrado, y eso es cero. Aquí está la corriente cero, si se fijan, este es el eje de corriente, este es el número de eventos que tienen esa corriente. Entonces, la mayoría de eventos en el estado cerrado pues están aproximadamente alrededor de cero, y cuando el canal abre, igual tenemos una especie de gaussiana centrada aproximadamente en 6 picoamperes. Entonces, al hacer este histograma, ya sabemos que a este voltaje, cuando el canal abre, conduce una corriente
de 6 picoamperes en promedio. Los lados de la gaussiana corresponden al ruido que se ve en la señal, pero aún así podemos estimar la amplitud de la corriente que pasa a través de ese canal a ese voltaje. Otra cosa importante que nos permite ver aquí este histograma de amplitud es que la mayoría de los puntos de este trazo de corriente están en el estado abierto. Si se fijan, la gaussiana correspondiente al estado abierto es más grande que la gaussiana correspondiente al estado cerrado. Eso quiere decir que a este voltaje el canal permanece más tiempo en el estado abierto que en el estado cerrado. Si cambiáramos el voltaje, podría darse el caso de que esta gaussiana del estado abierto disminuyera y la gaussiana correspondiente al estado cerrado aumentara, y eso también nos permitiría determinar cómo cambia el comportamiento del canal a diferente voltaje, que es algo similar a lo que hicimos al calcular la probabilidad de apertura y la probabilidad de cierre de un canal. A diferentes voltajes esas probabilidades pueden ir variando, que sería algo similar a ver cambiar el tamaño de estas gaussianas, y nos diría a qué voltaje este canal permanece más tiempo abierto. Siguiendo con la descripción de esta figura, en C se muestra el mismo histograma. Fíjense cómo aquí ya hicieron un análisis más preciso. El estado cerrado está centrado en 0 picoamperes, y haciendo un ajuste de gaussianas a lo que obtuvimos del histograma de amplitud, vemos que el promedio de esta gaussiana corresponde a 6.5 picoamperes, y con eso ya podríamos caracterizar de manera más precisa el canal iónico. Obviamente aquí se muestra un registro de corriente muy corto, pero en la realidad se hace un análisis de un trazo más largo, de ser posible de minutos de duración, para obtener muchos puntos y obtener una distribución más precisa del comportamiento de ese canal. Entonces, siguiendo con los histogramas de tiempos de estancia, fíjense cómo aquí ya no nos interesa la amplitud, sino la duración de las aperturas, por ejemplo, de este canal. Este es un evento de apertura, este es un evento de apertura, este es otro evento de apertura, este es otro evento de apertura, y para cada uno de esos eventos nosotros tenemos el tiempo que duró esa apertura. Aquí lo esquematizan de T1 a T8, tenemos 8 eventos de apertura, y lo que se hace ahora es simplemente contar los eventos que tienen más o menos la misma duración. En este caso, imagínense que nosotros tenemos una barra de 0 a 2 milisegundos, de 2 a 4 milisegundos. Entonces, si el evento 1 dura 2 milisegundos, pues tenemos un evento en esta barra. Si el evento 4 dura 10 milisegundos, pues tendríamos un evento en una barra más a la derecha. Entonces vamos contando los eventos, la duración de esos eventos, y normalmente se obtiene algo como esto, que significa que hay, por ejemplo, más de 200 eventos que duran a lo mejor entre 0 y 2 milisegundos. Hay más de 100 eventos que duran de 2 a 4 milisegundos. Hay cerca de 80 eventos que duran de 4 a 6 milisegundos, y así sucesivamente. Lo mismo se haría para el caso del estado cerrado o de los eventos de cierre. Tendríamos que contar o que medir cuánto dura este evento, el primer evento cerrado, el segundo evento cerrado, el tercer evento cerrado, el cuarto evento cerrado, el quinto, etcétera, y hacer un histograma correspondiente a la duración de los eventos de cierre de este canal. Entonces, cuando hacemos un análisis de las corrientes microscópicas y un canal iónico, tenemos un histograma de amplitud, un histograma de tiempos de estancia para el estado abierto y otro histograma
de la duración de los eventos del estado cerrado. Entonces, más adelante vamos a ver cómo estos histogramas nos permiten pasar del análisis de un trazo experimental de una corriente microscópica a parámetros que nos van a servir para modelar un canal iónico y tratar de reproducir el comportamiento que vimos en un experimento.